¿Cómo se hace el proceso de recuperación? Entonces, lo que les había dicho, si ocurre un fallo antes de confirmar la transacción, pues la transacción se descarta, el sistema de archivo sigue siendo consistente, aunque hay alguna pérdida de datos del usuario, ¿cierto? Pero lo más importante aquí en estos sistemas pues de Data Journaling es garantizar la consistencia del sistema de archivo, o sea, que siga siendo utilizable. Si ocurre un fallo después de confirmar la transacción, o sea, después de que escribir el bloque TXT, pero antes del checkpoint, pues simplemente el sistema va y accede al log o al journal y repite todas las operaciones pues, que estén desarrolladas en el checkpoint para confirmar pues, esa información. ¿Listo? Hay un tema más que es, bueno, el desarrollo pues, de esas transacciones, la forma como se hacen. Básicamente recuerden que cuando nosotros o los sistemas operativos modernos, cuando reciben pues escrituras en el disco, ellos básicamente empiezan a hacer un buffer de escrituras, ¿sí? Y cada 5 a 30 segundos básicamente es que hacen la escritura real en el disco. Entonces, esta capacidad de tener el buffer hace también que el disco pueda hacer actualización en lotes del disco, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo hago dos escrituras que refieren a dos archivos en un mismo directorio, no tiene sentido que yo vaya y actualice el directorio una vez para que ingrese el nuevo archivo y luego otra vez actualizo el mismo directorio para que ingrese el archivo 2. ¿Sí? Recuerde que cada creación de archivo va a modificar el directorio. Entonces lo que va a hacer el sistema, si esto lo tiene en un buffer, es aglomerar, vea, actualizo en el directorio tanto la entrada del archivo 1 y el archivo 2 y luego escribo el archivo 1 y el archivo 2 como una transacción global, ¿cierto? Entonces esto lo puede hacer el sistema optimizando también el desarrollo pues del, del acceso al disco, ¿sí? Acá hay una pregunta que me hace Juan José, dice, si se escribe toda la transacción y el error ocurre mientras se escribe TXT, se pierden los datos. Sí, efectivamente se pierden los datos. ¿Sí? O sea, ese es un... si este bloque no se alcanza a escribir, pues todos estos datos se pierden. Básicamente el sistema va a descartar todos estos datos porque este es el que lo confirma. ¿Sí? Entonces, la idea es pues que este bloque, como es un bloque de 512 bytes, pues normalmente se escriba muy rápido. Entonces, tenía que ser usted, o debe ser usted muy de malas, en el caso, tener muy mala suerte, pues para que este bloque no se escriba después de haber escrito todos los otros. O sea, el fallo debe existir en un espacio de tiempo muy particular para que usted pierda los datos, pero existe la probabilidad de que se pierdan los datos. Y lo más importante es recordar que el journaling, pues, si bien pues garantiza cierta confiabilidad en el sistema, no garantiza pues que todas las escrituras que usted haga lleguen a un feliz término pues necesariamente, ¿cierto? Básicamente garantiza es que el sistema de archivos siga siendo utilizable. Es decir, usted va a perder los datos probablemente de un archivo, pero va a poder seguir accediendo a todos los archivos del sistema de archivos, ¿cierto? Antes de que existiera el journal y lo del FSSK, ¿cierto? Cuando usted tenía un fallo en el disco, pues ese fallo probablemente hacía que usted perdiera toda la información de toda una partición, por ejemplo, lo cual era pues bastante grave, ¿cierto? Ahorita pues ya con estas técnicas se mantiene que mínimamente usted puede acceder al sistema de archivos cuando hay un fallo de energía, ¿sí? Puede acceder al sistema de archivos de manera tranquila, a pesar de que puede que todavía pierda datos en el acceso de, digamos, en la información que estaba almacenando en el momento determinado que ocurrió el fallo.